Hoy en una grata visita que estamos realizando a Señor Amparito para que nos siga compartiendo esos recuerdos tan interesantes sobre el Huehuetenango del ayer y pues qué mejor que ella como el mejor referente de esta ciudad. Está bien, Carlitos. También, pues, tengo mucho que contar por la edad que tengo, los años que ya llevo. Entonces yo pienso que nuestras autoridades son muy jóvenes, los habitantes son jóvenes, no conocen la historia de Huehuetenango. Se habló en estos días de la siembra de las araucarias. Hoy pues ya entramos en el periodo de Cuaresma, ese periodo para mí, tan espiritual, de tanto valor, que nos recuerda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya con el miércoles de ceniza entra la Cuaresma. Ese miércoles de ceniza pues tenemos que tener mucha oración, con fe. Si nuestra religión es católica, tratar de asistir a misa, pues es un ingreso muy espiritual. Pasando el martes de carnaval, ¿verdad? Porque el martes de carnaval pues se veneraba al niño de Atocha, aquí en Huehuetenango. Ese niño pues estuvo en la casa de doña Tonita Herrera, y ahí era venerado el niño de Atocha el martes de carnaval. Miércoles de ceniza, y ahí entra la Cuaresma con el primer viernes, segundo viernes, y así también todas las romerías que se hacen en los distintos lugares. Es muy linda la Semana Santa, muy espiritual la época, hasta llegar al Viernes Santo. Pasando a otra cosa, Carlitos, ya quiero contar un poquito de la referente a la casa de Chicol. Ahí miran la casa antigua, ¿verdad? Casa con sus 4 corredores. Se va uno por la carretera internacional y ahí se ve la casa. Pues es un bonito paisaje. Esta casa perteneció a principios del siglo pasado del coronel Lorenzo Castillo con su esposa Bartola. Pero don Lorenzo Castillo fue autoridad en Huehuetenango y esta casa era la casa de campo de don Lencho, así le decían. Don Lencho, su casa, él vivió en una casa muy hermosa, con arriates, con flores, muy hermosa su casa, frente a donde hoy está el correo. Y él tenía en el portón de su casa, siempre estaba su carruaje, porque aquí se usaron carruajes, pero no todos tenían carruajes, eran las principales familias las que tenían un carruaje. Yo conocí el carruaje de don Lencho, siempre estaba estacionado en el portón, y él salía el fin de semana para su casa de campo ahí en Chicol. Yo conocí esto porque mi mamá a veces iba ahí a la casa de don Lencho, porque mi tía, hermana de mi mamá, mi tía Rita Julia, era nuera de don Lencho Castillo. Se casó con su hijo Humberto Castillo. Entonces, por ese motivo, llegó varias veces mi mamá ahí con su hermana Rita Julia. Yo era muy pequeña, tal vez de la mano me llevaba, pero yo miré el carruaje de don Lencho. Ahí salía don Lencho para su casa de campo. Cuando murió don Lencho, él tenía, además de sus hijos del matrimonio, tenía a su hijo Eduardo Castillo Arriola, que nació de doña Chabela Arriola, de la mamá del doctor Altuve, Jorge Altuve. Entonces doña Chabela tuvo su hijo con don Lencho, el licenciado Eduardo Castillo Arriola. A él le quedó la casa de Chicol.
Él estaba casado con Estela Montalvo. Estela Montalvo Molina. Entonces ellos fueron los dueños de la casa de Chicol. Cuando murió don Guayo, el licenciado, se la dejaron, y cuando murió Estela, la heredó el hijo de ellos, que creo yo que se llamaba Orlando Castillo Montalvo, el heredero de esa casa. No sé si aún vive o ya falleció. El Canche Montalvo le decían. Y él es el dueño de esa casa de campo, porque don Lencho la visitaba cada fin de semana, como le cuento, pero en su carruaje. La fue heredando y en la actualidad el dueño es el Canche Montalvo, así le dice. Orlando Castillo Montalvo. ¿No? Él es el dueño. No sé si dejó hijos o no dejó hijos, pero sí tiene dueño, ese terreno tiene dueño. Y no es casa de los espantos, como dicen, es una casa de 4 corredores, donde hubo rebaño de ovejas, tenía sus vacas don Lencho, sus caballos ahí. La gente se dio cuenta, ¿verdad? Un lugar hermoso, precioso. Esa es la historia de la casa esa que está ahí en abandono, se puede decir. Un lugar precioso. ¿Mm? Gracias, señor Amparito, por esta aclaración. Sí. ¿Cómo cuántos años se le puede calcular a, pues esta es una pequeña finca? Sí, sí. ¿Cómo cuántos años podrá tener? ¿A casa? ¿Sí? Yo pienso que si yo nací en 1928 y ya mi tía estaba casada con Humberto Castillo, yo creo que esta casa ya tiene más de, tal vez unos 120 años por ahí. Interesante. Sí. Y sin duda, bueno, tiene un gran parecido con los ranchos de la Trinitaria, ¿verdad? Sí, las casas antiguas así fueron. Fueron casas, habitaciones, una habitación larga, digamos, que la dividían por medio de canceles, con varias puertas, un corredor grande. Todas las casas tenían corredor. Y en el corredor, pues, algunas sillas o bancas, más que todo, para sentarse. Y el cuarto dividido en canceles. Cancel quiere decir una como pared de madera, ¿verdad? Que lo dividía un cuarto de otro. Tal vez en una sola habitación había 3 cuartos dividido en canceles. Así fue esta casa de mis papás. Fue un cuarto largo dividido en cancel. Esta casa tiene más de 100 años también. Esta casita que está aquí tiene como unos 130 años. ¿Sí? Entonces, aquella de don Lencho tiene más, pienso yo. Perfecto. Sí. Gracias por esta aclaración, sí, señor Amparito. No es como contar con una información real que pueda orientar, Pues sí, y pues es parte de la historia de Huehueterango. como le digo, pues la gente ahora es joven. Todos son jóvenes y las autoridades también. Entonces ellos no tienen los datos exactos, ¿verdad? No, tal vez no tienen interés también, pero es bonito recordar, gracias a Dios, que todavía recuerdo la parte de la historia del principio del siglo, digamos, del siglo pasado. En esta casa que fue de mis padres, aquí, antes de que vivieran mis papás, fue de mi tío Valentín, un hermano solo de madre de mi papá. Y en esta casa vivió mi prima Rosenda Méndez, la mamá de Efraín, de Magda, con su esposo de apellido Varías. Pero en la epidemia de 1917 falleció el esposo y falleció la niña. Y se quedó ella otra vez soltera. Regresó a la casa de sus papás, que era mi tía Valentín y Mariana.
Y ahí ya se casó con mi tío Efraín Méndez. Ya quedó ella soltera. Pero en esta casa sí hubo difuntos por la epidemia, pues murieron 2 personas. Claro. Y ahí está la casita. Perfecto. Gracias, señor Amparito. Muy agradecido siempre con usted por el espacio que siempre nos cede para ir conociendo y aprendiendo sobre la historia de nuestra tierra, especial pues de Huehuetenango. Sí. Gracias, Carlitos. Como usted sabe, tengo ese pequeño libro que está en venta que se llama Recordando el ayer de Huehuetenango. Pero ahorita ya escribí otro que se llama Nuestros caminos, nuestros destinos. ¿Verdad? Ya tuvo usted la oportunidad de leerlo y ahí vamos a ver si lo puedo yo sacar. Vamos a ver. Claro. Lo vamos a pasar en limpio y lo voy a mandar a editar. Es un pequeño libro, pero que me llena de satisfacción porque tiene datos históricos. Así es. Y estaremos al tanto cuando ya esté a disposición. Sería su 4.º libro. Pues, mire, son libros pequeños. El primero que escribí es el historial de la finca El Injerto. Ese lo escribí más que todo para la familia, para Arturo, que sigue cosechando el mejor café, de los mejores cafés del mundo. Se dedicó totalmente al mantenimiento de su finca El Injerto 1, con tecnología, con sus conocimientos, con su tiempo, y ha logrado tener un puesto importante a nivel del mundo con su café. Bueno, él me pidió que yo escribiera la historia de la finca del Injerto y le llamé el historial del Injerto. Excelente. Y después de eso, cuando terminó el siglo, me llamó la atención y escribí aquel pequeño libro que se llama Huehuetenango en un siglo. Así es. Después que está ahorita en venta, que se llama Recordando el ayer de Huehuetenango. Y en tiempo de pandemia me puse a escribir y a escribir, pero ya no fue historia, sino solo fueron frases de aliento, que nos dan aliento, que nos dan tranquilidad, porque fue una etapa durísima, la de la pandemia, ¿verdad? Entonces yo me puse a escribir las frases y escribí 150 frases y mandé a imprimir el folleto. Así se llama, En el camino de la vida, porque en el camino de la vida puse ahí que tenemos el camino de la vida, pues es bastante complicado, difícil, ¿verdad? Ahí puse que en el camino de la vida hay piedras pequeñas, medianas, grandes, que tenemos que pasar. Si son piedras pequeñas, pues las quitamos y seguimos. Pero si son grandes, las vamos esquivando. Pero hay piedras tan pesadas como la que nos tocó con la pandemia, que se nos vino encima y solo con la voluntad de Dios estamos con vida. Porque se nos fueron cantidad de amigos, de personas en 8 días. Ya no daba tiempo, ¿verdad? No daba tiempo. Entonces fue la voluntad de Dios que estemos todavía con vida nosotros, que a nosotros no nos haya tocado. Pero entre mi familia sí se fueron 2 sobrinas lindas. Pero ahí vamos, entonces fue cuando yo escribí las 150 frases. Digamos, la primera frase es Dios es amor. Esa es la primera frase. Dios es amor. Y así siguieron. Muy bien. Gracias, señor Amparito. Vamos a estar siempre al tanto de su próximo libro y también recordando a quienes estén interesados en adquirir su tercer libro, el cual ya son pocos ejemplares con los que se dispone, pues estamos a la orden para podérselos llevar a su domicilio en el momento que
que los requieran. Otro dato también muy interesante es cuando lotificaron el terreno, la tierra de Minerva. Cuando lotificaron este terreno. Yo conocí este terreno cuando era lleno de grama verde, lindo. Solo estaba el templo de Minerva, edificado en el año de 1902, más o menos, en el periodo de Manuel Estrada Cabrera, que era un hombre de mucha cultura, de mucha historia. Le gustaba la historia, le gustaba la cultura y él mandó a edificar los templos de Minerva. También mandó a construir los teatros municipales. Fue más o menos en 1930 cuando se lotificó Minerva, porque muchas personas deseaban un lote para construir sus casas. Y así fue. Hablamos de esto después, Carlitos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, Sí. continuará en una próxima. Sí, así será. Gracias, señor Amparito. Muy amable, gracias.